Medio año después de mi muerte, mi esposo y mi hijo finalmente regresaron del extranjero. Después de tanto tiempo, Ethan seguía siendo guapo, con sus hombros anchos y piernas largas acentuadas por un traje a medida. Mi hijo Charles también parecía haber crecido mucho. Por mucho que discutieran, seguían siendo las personas más cercanas a mí en este mundo. Quería flotar frente a ellas y observarlas con atención. Pero al instante siguiente me detuve de repente. Detrás de ellos había una mujer. Ava, la secretaria personal de Ethan. Llevaba un vestido a medida, elegante y con gracia, y un maquillaje impecable. Al ver ese rostro, mis emociones se descontrolaron. Como una loca, me abalancé desesperada por arañarle la cara. Pero mi cuerpo la atravesó apenas, salió completamente ilesa. Me sentí un poco derrotado e impotente. Como era de esperar, ¿por qué podría competir con ella, incluso después de muerto? Ethan miró a su alrededor. La casa llevaba mucho tiempo sin luz y el aire estaba cargado de polvo asfixiante. Frunció el ceño y murmuró, ¿de verdad que sigue de mal humor? ¿Cuánto va a durar esta rabieta? Su tono estaba lleno de quejas y acusaciones, como si todo fuera culpa mía. Detrás de mí, Ava, pensativa, se echó la culpa, con la voz entrecortada por la emoción. Es culpa mía. Alice malinterpretó nuestra relación, por eso se negaba obstinadamente a volver. Tras decir eso, se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos. Charles, sentado en el sofá, dejó caer su consola y se acercó a consolarla. Y Ava, no llores, no es tu culpa. Es culpa de mi madre, ella es la que está siendo tan mezquina. Miré a mi hijo con incredulidad, quien le había enseñado a decir esas cosas. Una vez con su pequeño cuerpo acurrucado en mis brazos, dijo con voz de bebé, a mamá no le gusta esa tía, así que la echaré. No quiero que mamá sea infeliz. Pero en tan solo un año, todo había cambiado. Ava miró a Ethan, viendo que no reaccionaba y seguía sollozando en silencio. Charles miró a su alrededor mientras estrechaba la mano de Ethan. Papá, si mamá no vuelve, ¿qué tal si nos vamos a vivir con la tía Ava? Ethan no dijo nada, se frotó la frente antes de sacar el teléfono para escribirme. Ya basta. Cuando termines de armar un escándalo, vuelve. Si sigues causando problemas irrazonables, no vuelvas nunca a esta casa. El mensaje cayó en el vacío, sin respuesta. Él no sabía que ya estaba muerto. Incapaz de responder, y para siempre incapaz de regresar a esta casa. Sin respuesta durante un largo rato, Ethan se inquietó un poco. Empujó la puerta de nuestra habitación, listo para entrar. Ava lo siguió. En ese momento, estaba tan ansiosa que casi me desesperó. No dejaría que esa mujer entrara en nuestra habitación. Agité los puños y le grité a Ethan, si te atreves a dejar entrar a esa mujer en nuestra habitación, los perseguiré como un fantasma y nunca los dejaré escapar, dos sinvergüenzas. De golpe la puerta del dormitorio se cerró. Quizás había usado demasiada fuerza, me sentía un poco débil. Descendiendo lentamente del aire, me apoyé en la pared y me di unas palmaditas en el pecho. Por suerte Ethan aún tenía un poco de conciencia y no dejó entrar a Ava. Ava, que casi se golpeó la cara contra la puerta, se frotó la nariz con enfado. Se dio la vuelta con una sonrisa y abrazó a Charles. Charles, tu papá está de mal humor. No lo molestemos. ¿Qué tal si juego contigo? Charles estaba emocionado, sí. A mí la tía Ava es la que más me gusta. A diferencia de mamá, es muy pesada y nunca me deja jugar. Ojalá no volviera nunca, para que nadie me mandara. Se acurrucaron juntos en el sofá, como una madre y un hijo de verdad. No los volví a mirar y me fui al dormitorio. Nuestra foto de boda con Ethan seguía colgada en la pared. Sonreíamos tan felices en ese entonces, tan dichosamente. No sé cuándo empezó, pero solo quedamos entre Ethan y yo discutiendo, sin más sonrisas. Probablemente fue cuando nombró a Ava su secretaria. Ethan yacía en la cama, con la mano cubriéndose los ojos, como si estuviera dormido. Si hubiera tenido más cuidado, habría notado el medicamento contra el cáncer que dejé en la mesita de noche antes de morir. Pero no lo notó. Después de entrar, simplemente se acostó en la cama. Ethan parecía exhausto, pero aún se notaba la ira en su rostro. Debía estar muy molesto, después de todo, fue él quien insistió en que me fuera a casa.
Pero no respondí a su mensaje, lo que le hizo perder su orgullo masculino. Sonó el teléfono. Ethan contestó y salió. Llevó a Charles y Ava a un restaurante, los preparó para cenar y luego condujo hasta el club. En cuanto Ethan entró en la sala privada, un tono burlón llegó desde adentro. Señor Ethan, que siempre está saturado de trabajo, ¿aún recuerda volver? El que hablaba era un joven llamado James, mi buen amigo. Sabía que solo intentaba defenderme. Ethan lo ignoró y se sentó directamente. Un amigo cercano que estaba a su lado le sirvió una copa de vino. Ethan, bienvenido de nuevo. James seguía sin dejarlo escapar. Con una belleza a tu lado, seguro que lo pasaste genial en el extranjero. ¿Por qué has vuelto? Ethan se bebió la bebida de un trago, rompió el vaso y se lanzó hacia adelante. Agarró a James por el cuello, lo levantó y apretó los dientes. No te alejes demasiado, James. Te he aguantado mucho tiempo. Los hermanos que los rodeaban estaban atónitos, sin esperar que esta escena se desarrollara. Aunque su relación no era buena cuando yo vivía, nunca llegó al punto de la violencia. Los hermanos querían separarlos, pero Ethan les gritó. No vengas. Hoy voy a ajustar cuentas con él como es debido. James se burló. Ya que estamos ajustando cuentas, vamos a revisarlas una por una. Cuando te casaste con Alice prometiste cuidarla toda la vida. ¿Cumpliste esa promesa? Sabías que Alice odiaba a esa mujer, pero aún así la nombraste tu secretaria. ¿Te hizo feliz ver a Alice sufrir y volverse loca? Cuando Alice lloraba sola en esa casa fría y vacía, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando Alice más te necesitaba a ti y a los niños? El pecho de James se llenó de ira. Tú y tu hijo están en el extranjero, pasándoselo en grande con esa mujer. Un canalla como tú no merece volver a ver a Alice en esta vida. Ethan le dio un puñetazo en la cara a James. Su rostro estaba pálido. ¿Qué derecho tienes a acusarme? Claramente es culpa de Alice, ella fue la primera en romper sus votos. Otro puñetazo fuerte. Pero esta vez, fue Ethan quien recibió el golpe. James usó mucha fuerza. La cara de Ethan fue derribada hacia un lado, con sangre manando de la comisura de su boca. James parecía insatisfecho, apretando el puño y golpeando el otro lado de la cara de Ethan. Ethan levantó la mano para agarrarse la muñeca, con una sonrisa ensangrentada en los labios. No creas que no sé de las cosas sucias entre tú y Alice. Entonces el sonido de puños golpeando carne continuó. Los dos hombres intercambiaron golpes, ambos con heridas en la cara y el cuerpo. Pero ninguno de los dos se soltó primero, como si quisieran derribar al otro. Retrocedí 2 pasos. Me dolía tanto el pecho que apenas podía respirar. ¿Cómo podía Ethan dudar de mí? James y yo éramos inocentes, jamás habíamos cruzado ningún límite. ¿Por qué sospechaba de mí? Se golpeaban sin piedad. No fue hasta que nuestros amigos lograron separarlos que se detuvieron, todavía mirándose con fiereza, negándose a ceder ni un ápice. James lo desprestigió con frialdad. Un hombre como tú no merece a Alice en absoluto. No te preocupes, no la volverás a ver en esta vida. Ethan, a quien estaban jalando, se quedó rígido por un momento. Su voz era sombría. ¿Qué quieres decir con eso? James no dijo nada, mirándolo con una mirada provocativa. Ethan rugió como una bestia enfurecida. ¿Dónde escondiste a Alice? Mientras no me divorcie de ella, es mi esposa. Aunque tenga que perseguirla hasta el fin del mundo, la traeré de vuelta. En vida es mía, en la muerte es mi fantasma. Ethan perdió la cabeza por completo y sus amigos se lo llevaron de la habitación privada. James se apoyó débilmente en el sofá, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Alice, ¿viste eso? Le di a ese hombre una dura lección por ti. Pero eso no es suficiente. El dolor que soportaste te lo pagaré 1000 veces. Si supiera que por culpa de Ava no pudo verte por última vez, sufriría aún más. La débil risa de James resonó por la sala privada. Me arrodillé a su lado con la cara empapada en lágrimas. Por la noche seguía volviendo a casa. Aunque esta casa vacía guardaba demasiados recuerdos dolorosos, era el único hogar que tenía en el mundo. El día que me propuso matrimonio,
Ethan me abrazó con fuerza en la casa recién renovada. Alice, de ahora en adelante, este será nuestro hogar. Te prometí que te daría un hogar. Pero el hombre que una vez hizo esas promesas seguía alejándose cada vez más. ¿Seguirá existiendo nuestra familia? En ese momento, la puerta se abrió desde afuera. Ava sostuvo a Ethan, quien estaba borracho e inconsciente mientras entraba. Ethan yacía en el sofá, murmurando para sí mismo. Estaba demasiado lejos para oír lo que decía. Solo vi a Ava traer yodo y bastoncillos de algodón, limpiándolo con cuidado. Tenía los ojos rojos e hinchados. Por Alice vale la pena que me golpeen así. ¿En qué me quedo corto comparado con ella? Ella no te quiere, yo te quiero, siempre estaré a tu lado, ¿vale? Ethan estaba tan borracho que no oyó nada, solo hablaba consigo mismo. Aturdida, creí oír a Ethan llamarme. Pero negué con la cabeza rápidamente. Era imposible. Con tan profundos malentendidos entre nosotros, no podría haberme llamado. Pero al segundo siguiente oí claramente la voz de Ethan. Dijo: Alice, por favor, no me dejes. Tenía muchas ganas de preguntarle si se empecinaba en nombrar a Ava como su secretaria porque nos malinterpretaba a James y a mí. En realidad, no había pasado nada entre él y Ava. Me acerqué a él, queriendo oír qué más decía. Pero sus pasos se detuvieron de repente. Ethan abrazó a Ava. Lo que pasó después me destrozó. Ethan llevó a Ava a nuestra habitación. Intenté desesperadamente detenerlos en el aire, pero no pude bloquear los pasos de Ethan. La puerta del dormitorio se cerró de golpe sin piedad. Pronto se oyeron ruidos apagados y entrecortados desde el interior. Me agarré el pecho y retrocedí unos pasos. Todo fue un engaño por mi parte, hacía tiempo que habían sobrepasado todos los límites. Esta casa donde había vivido tantos años me asfixiaba. Estaba tan angustiada que apenas podía respirar, y huí rápidamente de allí. En las calles, de madrugada, había poca gente, solo unos cuantos borrachos tirados al borde de la carretera. Vagué por las calles como un alma en pena, a la deriva durante un buen rato. Hasta el amanecer, me dejé llevar hasta la residencia de ancianos. Después del desayuno, los ancianos salieron poco a poco a hacer ejercicio. En medio del césped, una mujer de mediana edad en silla de ruedas miraba con la mirada perdida, delgada y frágil. Me acerqué y me apoyé en su hombro. Mamá, vine a verte. Mamá no reaccionó en absoluto. Es cierto. Cada vez que la visitaba en vida, se quedaba sentada allí, con la mirada perdida en la distancia. Sin mencionar que ya estoy muerta. Mi madre fue una vez una hermosa rosa, pero más de 10 años de vida en silla de ruedas la habían marchitado poco a poco. Cuando tenía 8 años, mi padre me fue infiel. Cuando la amante llamó a nuestra puerta con su hija, nuestra familia se desmoronó al instante. Ava, mi hermana un año menor, fue la mejor prueba de la infidelidad de mi padre durante el matrimonio. Mi madre dejó a un lado todo su orgullo y luchó ferozmente con mi padre, pero aún así no pudo detener su determinación de divorciarse. Después del divorcio, mi madre se sumió en una profunda tristeza. Fue criada con cariño por sus padres y nunca había pasado por muchas dificultades. En aquel entonces estaba dispuesta a romper lazos con su familia, solo para casarse con mi padre. Mi madre apostó por su propio criterio, creyendo que mi padre era alguien digno de un compromiso de por vida. Al final perdió total y completamente. Mi madre perdió la cordura poco a poco y solía insultar a Ava y a su hija sin motivo alguno. Por instigación de mi madrastra, mi padre la envió a un hospital psiquiátrico. Yo era demasiado joven en ese entonces y no tenía forma de sacar a mi madre. Para cuando fui adulta y fui a buscarla, ya se había convertido en lo que es ahora. Con los años trabajé duro para ascender, destrocé la empresa de mi padre, y Ava y su hija fueron expulsadas del círculo social, viviendo en la miseria. Ethan y yo nos casamos y tuvimos un hijo encantador, y la condición de mi madre mejoró gradualmente. Pensé que mi madre y yo por fin habíamos superado lo peor. Pero Ava regresó como un fantasma. Dijo: Alice, te lo voy a quitar todo. Tu padre, tu esposo, tu hijo, todos tus seres queridos al final serán míos. Y lo logró. Ya ni siquiera tengo vida, ¿cómo puedo luchar contra ella? Me apoyé en las piernas de mi madre como cuando era niña.
Mamá, ¿crees que aún tengo una oportunidad de venganza? Cuando Ethan despertó, le dolía la cabeza. Se frotó las sienes y miró a la mujer a su lado, sin ningún punto de sutura. Los recuerdos de la noche anterior lo invadieron como una marea. La frustración de Ethan por no poder acercarse a Alice, sumada a la provocación de James, lo volvió completamente irracional. Ethan amaba profundamente a Alice. Pero no entendía por qué se distanciaban cada vez más. Alice no tenía muchos amigos, y James era su mejor amigo. La comprensión entre ellos llevó a Ethan a un estado de celos desesperados. Para que Alice sintiera celos y se preocupara por él, Ethan tomó a Ava como su secretaria. Usó a Ava para provocarla, obligándola a romper con James. Pero Alice no cortó con James, en cambio inició una larga etapa de discusiones y guerras frías con él. Los numerosos amoríos de la compañía y las rabietas irrazonables de Alice lo dejaron completamente exhausto. Cuando decidió despedir a Ava, se dio cuenta de que su hijo se sentía cada vez más apegado a ella. Su hijo amenazó: si despides a la tía Ava, me escaparé de casa. Al final, su hijo se escapó de casa durante 3 días por culpa de Ava. Alice pensó que su hijo había hecho una tontería porque le había ido mal en un examen, y lo había regañado varias veces. Lloró de culpa durante un buen rato. Solo él sabía que lo había hecho por Ava. Estaba dividido y con las emociones cada vez más inestables de Alice, el amor que una vez compartieron se había esfumado. Sus reuniones solo se llenaban de discusiones interminables. Estaba realmente agotado. Así que se llevó a su hijo al extranjero durante un año para desarrollar el mercado internacional. También fue una forma de que él y Alice se tranquilizaran. Esta vez, al volver a casa, pretendía reconciliarse con Alice. Después de tantos años de amor, no soportaba separarse de ella. Pero al ver la casa deshabitada desde hacía tiempo, los mensajes sin respuesta y las provocaciones de James, tuvo un mal presentimiento. ¿Alice ya se había juntado con James y ya no lo quería? Por eso luchó ferozmente con James, jurando vengar la traición de su esposa. Mientras Ava le vendaba la herida, observó sus rasgos, que se parecían un poco a los de Alice, y sintió una punzada en el corazón. Sabía que ella no era Alice. Era su media hermana, a quien ella más despreciaba. Pero en ese momento un repentino pensamiento de venganza lo asaltó. Si no me quieres, me acostaré con quien más amas. Una noche de caos. Y en ese momento, lo invadió un profundo arrepentimiento. Aunque Alice y James estuvieran juntos, ¿qué importaba? Ya había logrado conquistarla una vez. Podría volver a hacerlo. Pero miró a la mujer a su lado, sabiendo que nunca debía dejar que Alice descubriera lo sucedido la noche anterior. De lo contrario, no habría otra oportunidad para ellos en esta vida. Unos brazos delgados rodearon la cintura de Ethan, y tras él se escuchó una suave voz de mujer: Ethan. Una mirada de disgusto brilló en los ojos del hombre. Agarró el brazo de la mujer y la empujó con fuerza fuera de la cama. «Piérdete». Alice había desaparecido por completo. Ethan no la encontraba por ningún lado. No contestaba los mensajes, se enviaban llamadas, pero nadie contestaba. Fue a su empresa. Pero la empresa había cambiado de manos hacía mucho tiempo, hacía 8 meses, Alice había vendido todas sus acciones. Ethan no podía creerlo. Esta era una empresa fundada por Alice ella sola, y le había dedicado tanto esfuerzo. ¿Cómo pudo simplemente abandonarla? Él corría por todas partes preguntando a todos sus conocidos. Pero nadie sabía a dónde había ido Alice. Incluso fue descaradamente a casa de James a preguntar varias veces. Aún así, no había rastro de Alice. Estaba presa del pánico. ¿Dónde demonios se había metido Alice? Mientras pudiera verla, confiaba en recuperarla. Pero si James la había ocultado tan bien que jamás podría encontrarla en esta vida, ¿qué haría entonces? Ethan estuvo distraído del trabajo todo el día e incluso contrató a un detective privado para rastrear cualquier rastro de Alice. Reclinado en su silla de oficina, se frotó las sienes y pensó. De repente pensó en alguien. La madre de Alice. La persona más importante para ella en este mundo. Aunque los dejara a él y a su hijo, vendiera la empresa y lo dejara todo, jamás podría abandonar a su madre. En los días siguientes, no fui a ningún lado.
Pasé todos los días vagando por la residencia de ancianos, haciéndole compañía a mi madre. Me sentí profundamente culpable por no haber pasado más tiempo con mi madre mientras vivía. Durante los primeros años después de graduarme, estuve ocupada creando una empresa y discutiendo con mi padre. Después de eso, discutía con Ethan a diario y peleaba con Ava. Luchamos toda la vida desgastando mi cuerpo, pero descuidé el tiempo que pasaba con mi madre. Después de que Ethan y mi hijo se fueran al extranjero, mi salud ya se había deteriorado considerablemente. Así que no tuve más remedio que enviar a mi madre a una residencia de ancianos. Acostada en la cama del hospital, al borde de la muerte, lloré y le supliqué a James: quiero ver a mi madre una vez más. James accedió rápidamente: está bien, Alice, no te duermas, espérame. Salió apresuradamente de la sala, casi tropezando. Pero no lo logré hasta que regresó. Cuando James empujó a mamá a la habitación del hospital, ya había cerrado los ojos. Mi alma vagaba por la habitación. Quise abrazar a mi madre una vez más, pero no había manera. Mamá, que había estado inconsciente todo el tiempo, pareció presentir algo. Las lágrimas le corrían por la cara mientras gritaba mi nombre: Alice, mi hija Alice. La voz de un hombre me sacó de mis pensamientos. Me giré y vi a Ethan, vestido de traje, caminando hacia mi mamá. ¿Qué hacía allí? Desde que nuestra relación se arruinó, él tampoco se llevaba bien con mi mamá. Una vez tuvimos una discusión muy fuerte y mi madre sollozaba desconsoladamente. Ethan pateó una silla y la señaló. ¿Puedes siquiera considerarte una mujer cuerda? Como era de esperar, tanto madre como hija están locas. Cerró la puerta de golpe y se fue. ¿Qué hace aquí ahora? Seguro que no planea descargar su ira contra mi madre. Me paré desesperadamente frente a mi madre, pero no pude evitar que Ethan se acercara. Ethan, si tienes agallas, ven a por mí. No intimides a mi mamá. Di vueltas en el cielo con ansiedad. Pero Ethan simplemente rodeó a mi mamá y empujó la silla de ruedas hacia adelante. Todavía no me sentía cómoda. No empujaría a mi madre a un punto ciego sin vigilancia para golpearla, ¿verdad? Lo seguí de cerca, paso a paso. Por suerte solo estaba empujándola y no hizo ningún movimiento inapropiado. Ethan miró a su alrededor y preguntó con indiferencia: «Mamá, ¿ha venido Alice a verte?» Mi madre aún no estaba muy lúcida e ignoraba a la gente la mayor parte del tiempo. Ethan no obtuvo respuesta, pero no se molestó y mantuvo mucha paciencia. Le enseñó su teléfono a mi madre, era una foto familiar de los 4. Esa foto fue tomada cuando Charles tenía 1 año. Mi mamá estaba en el medio, Ethan y yo detrás de ella, y Ethan sostenía a Charles en brazos. Todos éramos muy felices en ese entonces. Incluso las comisuras de los labios de mi madre se curvaron suavemente en una sonrisa. Mi madre bajó la mirada, mirando la foto en su teléfono. De repente una lágrima cayó en la pantalla. Ella murmuró: «Alice, Alice». Ethan se agachó emocionado frente a mi madre, levantando la cabeza. «Mamá, ya lo recuerdas, ¿verdad? Alice es tu hija. Vino a verte». Las lágrimas de mi madre aumentaron aún más con la voz quebrada. «Alice, ella no puede venir». Ethan se quedó paralizado de repente. Miró a mi madre, temblando mientras hablaba. «No puedo venir, ¿qué significa eso?» James se acercó interrumpiendo la conversación. «¿Qué haces aquí?» Al ver la cara surcada de lágrimas de mi madre, James frunció el ceño. Levantó a Ethan, que estaba agachado con el puño en alto una vez más. «Maldito seas. Después de lastimar a Alice, ahora también lastimas a la tía. No dejaré que te salgas con la tuya». En ese momento Ethan ya no tenía la ferocidad que mostró esa noche. Bajó los hombros, luciendo completamente a merced de los demás. Justo cuando el puño de James estaba a punto de caer, preguntó: «¿Cómo que Alice no puede venir?» James hizo una pausa, aparentemente sin entender de qué hablaba. Ethan gritó de repente: «¿Dónde escondiste a Alice?» «¿Por qué mi suegra dijo que Alice no podía venir a verla?» «¿Qué le hiciste exactamente?» Los ojos de Ethan estaban inyectados en sangre mientras miraba furioso a James. James sonrió con desprecio. «Deberías preguntarle a Ava sobre eso. Ella lo sabe mejor que nadie».
Ethan no podía creerlo. Estás diciendo tonterías. Estuvimos juntos en el extranjero todo el año y ella nunca regresó. ¿Cómo iba a saber Ava a dónde se fue Alice? James lo miró fijamente con ojos profundos e intensos. ¿Por qué no le preguntas y lo averiguas? Quizás la expresión de James era demasiado seria, y Ethan se quedó con la duda. Después de que Ethan se fue, James sacó un teléfono del bolsillo. Me sorprendió. ¿No es este mi teléfono? Con razón no lo encontré por ningún lado, pero cuando Ethan llamó, no aparecía apagado. Resultó que James lo había cogido. James abrió su teléfono y reprodujo una grabación. Era la grabación de mi última llamada antes de morir. Y mi última llamada fue a Ethan. Ethan encontró a Ava en la empresa. Ava, a punto de salir del trabajo, estaba siendo molestada por Charles. Estoy a punto de salir del trabajo, ¿puedes dejar de molestarme? Charles parecía ofendido. Tía Ava, papá no está, ¿no puedes pasar un rato más conmigo? Los ojos de Ava brillaron con una momentánea impaciencia y molestia. No soy tu madre, no tengo obligación de hacerte compañía, no interfieras con mi salida del trabajo. Charles se mordió el labio con lágrimas en los ojos. No entendía por qué la tía Ava, que siempre había sido tan amable con él, había cambiado así. Últimamente papá había estado tan ocupado que nunca estaba, y la tía Ava ya no quería hacerle compañía. Extrañaba mucho a mamá. La llegada de Ethan solo intensificó las emociones de Charles. Se arrojó a sus brazos, llorando a gritos. Papá, ¿dónde se ha ido mamá? ¿Podemos traerla a casa? La extraño muchísimo, buh. Ethan frunció aún más el ceño, cansado. Llevó a Charles aparte. Espérame en la oficina primero, necesito decirle unas palabras. Pero Charles lloró aún más fuerte. Quiero a mamá, quiero encontrar a mamá. La dura reprimenda de Ethan hizo que Charles dejara de llorar. Charles. Pórtate bien. Después de que terminemos de hablar, te llevaré a buscar a mamá. Charles, obediente, fue a la oficina de al lado. Ava hacía tiempo que no veía a Ethan, y en ese momento se sintió un poco halagada. Ethan, ¿me buscas? ¿A dónde se fue Alice? Ava se quedó atónita. Te pregunto, ¿a dónde se fue Alice? No me hagas preguntarlo una tercera vez. La mirada penetrante de Ethan le provocó un escalofrío en la espalda a Ava. Pero ella seguía apretando la palma de la mano, tranquilizándose, y dijo con calma, no sé a dónde se ha metido Alice. Ethan la miró fijamente como si intentara discernir la verdad en sus palabras. Ava levantó la vista y lo miró a los ojos. Todo lo que dije es verdad. Este último año estuve en el extranjero contigo y Charles, sin volver jamás, así que no sé dónde está mi hermana. Pensó un momento, luego apretó los dientes y añadió, si miento, que me atropelle un coche en cuanto salga. Los ojos oscuros de Ethan la miraron fijamente un buen rato. No dijo nada y se dio la vuelta para marcharse. Ava exhaló de repente, deslizándose débilmente por la pared hasta sentarse lentamente en el suelo. Siento que mi alma se debilita cada vez más. En mis últimos momentos, solo quiero pasar más tiempo con mi mamá. A veces vuelvo a la vieja casa para ver cómo le va a esa familia de 3. Tras la quiebra de la empresa de mi padre, dependía de la venta de los bienes familiares y de la creación de pequeños negocios. La vida era muy apretada. Desde que Ava se convirtió en la secretaria de Ethan, el pequeño negocio de mi papá creció cada vez más. Incluso recuperó la vieja casa que había vendido a bajo precio. En ese entonces, estaba completamente absorta en mis peleas con Ethan y mis batallas con Ava, demasiado agotada para lidiar con mi papá. El día que morí, la empresa de mi padre salió a bolsa. Volvió a ser el director ejecutivo de una empresa cotizada, disfrutando de la gloria. De repente me di cuenta de que todos mis esfuerzos en la vida parecían una broma. Las personas que una vez nos hicieron daño a mi madre y a mí seguían viviendo bien. Ava también lo hizo arrebatándome todo, dejándome sin nada hasta el momento de mi muerte. Pero el cielo es justo, los malvados no pueden permanecer arrogantes para siempre. Ahora parece que la empresa de mi padre tiene problemas de liquidez. A diario él y mi madrastra mendigan por todas partes, soportando innumerables humillaciones, pero aún así no consiguen dinero prestado. Le dijo a Ava que fuera a rogarle a Ethan, pero Ava le gritó,
eres un inútil y sigues queriendo vender a tu hija para ganarte el favor. Si tienes agallas, ve a buscar a Ethan tú mismo. Mi papá le dio una bofetada a Ava en la cara, dejándola roja e hinchada. La madre de Ava no lo soportó y discutió acaloradamente con mi papá. Realmente no tenía ganas de ver su drama familiar y me dejé llevar en silencio. Estaba desconcertado. Ethan no quería mucho a Ava. ¿Por qué no la ayudaba? Mi alma ya se estaba desvaneciendo poco a poco. Este debería ser mi último día al lado de mi madre. Pero mi madre enfermó. De repente se desmayó y se cayó de la silla de ruedas. James la llevó al hospital. El médico dijo que se trató de una hipoglucemia. Respiré aliviada. Al ver que mamá estaba bien y descansando en la cama del hospital, salí a tomar aire fresco. Fue entonces cuando vi a Ethan y Charles en el pasillo del hospital. Charles había tenido mala salud desde niño con frecuentes dolores de cabeza, fiebre, resfriados y diarrea. Debió de ser Ethan quien lo llevó al médico. Hubo una época en que me rompía el corazón cada vez que Charles contraía una enfermedad leve, pero ya no. Pasé junto a ellos con indiferencia. Pero al ver al doctor frente a Ethan, me detuve en seco. Era mi antiguo médico de cabecera, y a juzgar por cómo le hablaba a Ethan, parecían conocerse. El rostro de Ethan palideció gradualmente y su cuerpo tembló levemente. Tenía un presentimiento. El doctor Henry debió haberle contado a Ethan sobre mi muerte. Al acercarme, su conversación se hizo más clara. La voz de Ethan tembló al decir: «Imposible, doctor Henry, debe estar bromeando, ¿verdad? Sé que siempre ha tenido problemas estomacales y que acude a usted para que la trate todos los años». Así que Ethan sabía que el doctor Henry era mi médico de cabecera. Mis problemas estomacales empezaron cuando estaba empezando mi negocio y después se agravaban de vez en cuando. Cada vez que iba sola al hospital, Ethan nunca me acompañaba. No sé cómo conoció al doctor Henry. El doctor Henry me advirtió una vez que si no me cuidaba mejor y controlaba mis emociones, mi problema estomacal empeoraría y se convertiría en cáncer de estómago. En ese momento solo pensaba en Ethan y Ava, así que no le di importancia. Para cuando el problema empeoró, ya era un cáncer de estómago en etapa avanzada. La doctora Henry suspiró. No cuidaba bien de su cuerpo, su dieta era irregular y sus emociones se vieron afectadas. Durante ese tiempo parecía muy alterada, y cuando vino para recibir tratamiento, tenía los ojos rojos. Ese fue el momento en que Ethan y yo estábamos en nuestro peor momento. El día que me diagnosticaron cáncer de estómago fue exactamente el mismo día que Ethan se llevó a Charles y a Ava al extranjero. A Ethan se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. ¿Cuándo le diagnosticaron? ¿Por qué no me lo dijo? El doctor Henry hizo una pausa y dijo: el día del diagnóstico, le pregunté por qué su esposo no la acompañó. Me respondió: hoy mi esposo y mi hijo se fueron al extranjero. El cuerpo de Ethan se tambaleó y al final, no pudo sostenerse y se desplomó en el suelo. Se cubrió la cara, sus hombros temblaban incontrolablemente. ¿Por qué? Ella nunca me dijo nada. Si hubiera estado más atento, se habría fijado en los historiales médicos sobre la mesa, los medicamentos contra el cáncer en la mesita de noche y mi cuerpo cada vez más demacrado. Pero su atención estaba centrada en otra mujer, así que ¿cómo podían importarle estas cosas? A mi lado, Charles lloraba mientras empujaba al doctor Henry. Mientes, mentiroso, mi madre no está muerta, mi madre definitivamente sigue viva. ¡Bú! Devuélvanme a mi mamá. La quiero. El llanto de Charles atrajo a una multitud de curiosos. Quise detenerlo, pero lo atravesé. ¿El Charles de antes era obediente y sensato, cuando se volvió tan grosero y autoritario? El doctor Henry no se atrevió a resistirse y Charles lo empujó repetidamente hasta que chocó contra la pared. Ethan finalmente se levantó y apartó a Charles. Miró fijamente al doctor Henry y finalmente preguntó: ¿por qué no me avisaste antes de que muriera? ¿Quién dijo que yo no te avisé? Me giré y vi a James con mi teléfono en la mano, caminando paso a paso hacia Ethan. Ethan reconoció mi teléfono al instante. Era su regalo de cumpleaños. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras intentaba arrebatármelo. Escondiste el teléfono de Alice, por eso no pudo contactarme. James, eres tan cruel que ni siquiera nos dejas vernos una última vez.
James retrocedió unos pasos y reprodujo la llamada grabada. Tenía el presentimiento de que estaba a punto de irme. Había pasado medio año desde que Ethan y los demás se fueron al extranjero. En esos 6 meses, Ethan no me había llamado ni enviado un solo mensaje. Pero sabía que les iba bien en el extranjero. Aparecía a menudo en las noticias financieras, Ethan, elegante con su traje, lleno de energía, con Charles y Ava pisándole los talones, la auténtica imagen de los triunfadores de la vida. Pero aún así quería verlos a él y a mi hijo una vez más. Por muy raras que fueran las cosas, aparte de mi madre, eran la familia más unida que tenía en este mundo. El cielo me ha dado muy poco, así que aprecio aún más todo lo que tengo. James me ayudó a marcar el teléfono. Nadie contestó la primera llamada. Me consolé, quizá Ethan se había quedado dormido. Al fin y al cabo hay diferencia horaria, aquí es de día, pero allá es de noche. Hice la segunda llamada. Pensé que si nadie contestaba, lo intentaría mañana. Pero la llamada se conectó de repente. No había nadie hablando al otro lado. Respiré hondo y grité, Ethan. La voz de Ava llegó desde el otro lado. Alice, ¿buscas a Ethan? Está en la ducha. Me quedé sin aliento. Las palabras de Ava ya lo habían dicho todo, pero yo seguía terca. ¿Puedes decirle que me llame? Tengo algo muy importante que decirle. Mi voz estaba ronca y sentía que hablar se había vuelto muy difícil. Pero Ava era como un demonio, su respuesta me sumió en el infierno. Dijo, Alice, deja de llamar. Ethan dijo que no quería que lo molestaras. No quería volver a verte en su vida. Bip, 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 la llamada se cortó sin piedad. Las lágrimas me resbalaban por las puntas del pelo. Resultó que la gente a la que consideraba familia hacía tiempo que me despreciaba profundamente. Después de escuchar la grabación, Ethan se derrumbó por completo. Un hombre de 1,87 metros de altura se desplomó en el suelo, llorando desconsoladamente. James lo miró con una mirada fría e inexpresiva. ¿No querías ver a Alice, por qué lloras ahora? ¿Estás montando un espectáculo diciendo que el cariño tardío vale menos que la hierba? Ethan bajó la cabeza con voz temblorosa. Nunca dije esas palabras, fue esa zorra de Ava quien se las inventó. Ese día, dejé mi teléfono en la oficina durante una reunión. No tenía ni idea de que Alice me había llamado. No hay constancia de la llamada. James se burló con frialdad. ¿No sabes que los registros de llamadas se pueden borrar? Ethan se agarró el pecho con dolor. Nunca imaginó que un pequeño olvido de su teléfono lo condenaría a perder su última oportunidad de ver a Alice. Le costaba respirar como si cada respiración fuera una batalla. Sus ojos carmesí y húmedos brillaron con intenciones asesinas y apretó los dientes. Ava, te voy a matar. Tambaleándose, Ethan salió disparado del hospital, saltándose los semáforos en rojo hasta llegar a la vieja mansión de la familia. Dentro, varios hombres corpulentos estaban sentados en el sofá, con un gran machete clavado en la mesa. Si no devuelves el dinero hoy, ninguno de los 3 miembros de tu familia saldrá con vida. Mi padre se arrodilló humildemente en el suelo, implorando clemencia, mientras Ava y su hija se sujetaban la cabeza y lloraban desconsoladamente. La llegada de Ethan les dio un atisbo de esperanza. Ethan, tienes que ayudarme. Ethan, solo tú puedes salvarnos. Ava se aferró a la pierna de Ethan como una persona que se ahoga agarrándose a un clavo ardiendo, llorando con lágrimas corriendo por su rostro. Ethan la apartó de una patada con asco y luego miró a todos los presentes. Agarró a Ava por la muñeca y la arrastró afuera. La madre de Ava se puso nerviosa. ¿A dónde llevan a mi hija? Los hombres corpulentos también se levantaron para bloquearlo. No han devuelto el dinero. Queremos que esta mujer se venda para saldar la deuda. No pueden llevársela. Ethan los miró con frialdad y luego les arrojó una tarjeta. El dinero de esta tarjeta es 10 veces más de lo que deben. Solo tengo una petición, no los dejen escapar. Su mirada se posó en la pareja arrodillada en el suelo. Los hombres corpulentos comprendieron al instante. Después de que Ethan se llevara a Ava, gritos desgarradores resonaron por la vieja mansión. Ethan arrastró a Ava hasta la cuneta. Estaba sucia, hecha un ovillo.
Ethan se agachó y la agarró por la barbilla, su mirada era feroz y despiadada. Te lo pregunto una vez más, ¿dónde está Alice? Ava se quedó paralizada unos segundos y de repente estalló en una carcajada. Alice está muerta, nunca la volverás a ver. Esa tonta, incluso en su lecho de muerte, seguía llamándote, seguía queriendo verte a ti y a Charles. Le dije que no quería volver a verla en esta vida. Quiero hacerla sufrir para que hasta el día de su muerte no vea a su esposo ni a su hijo. No estoy dispuesto a aceptarlo. ¿Por qué nació para recibir todo el amor? Era una princesita consentida por todos, mientras que yo solo soy un hijo ilegítimo sin padre. ¿Por qué tiene marido e hijo viviendo una vida adinerada, mientras que yo solo puedo vivir en un apartamento de 30 metros cuadrados con mis padres comiendo fideos instantáneos? No lo aceptaré. Así que voy a quitárselo todo, dejarla sin nada. Ava se rió a carcajadas, con una sonrisa frenética. Ja, 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 Alice está muerta, ya nadie competirá conmigo, gané. Las bofetadas de Ethan no dejaban de caerle en la cara, y la sangre le goteaba por la comisura de la boca. Separó los labios ensangrentados, murmurando, no perdí, gané. De repente apartó a Ethan de un empujón y corrió hacia el centro de la calle. Un coche a toda velocidad la embistió, haciéndola volar violentamente. El cuerpo de Ava se estrelló contra el suelo con el eco de huesos rompiéndose y órganos destrozándose. La sangre emanaba de su boca, pero sus ojos permanecían abiertos de par en par. El amargo juramento que una vez pronunció había regresado para atormentarla. No seguí mirando y volví al hospital. Mi madre ya se había despertado y James le estaba dando agua junto a la cama. Esta vez podía irme tranquila. Los días en el cielo eran muy tranquilos. Cada día mucha gente bajaba, y muchos otros se reencarnaban y se iban. Cada vez que se acercaba mi turno, le daba la oportunidad a alguien más de reencarnar. Porque estoy esperando a alguien. Ha bajado otro grupo. Oí que uno de ellos se suicidó por su esposa, cortándose las venas en la bañera. Cuando lo encontraron, la sangre había manchado los impecables azulejos blancos de toda la bañera. Cuando Ethan apareció ante mí, supe exactamente de quién hablaban. Ethan me siguió todo el día, mostrándome la cicatriz de 10 centímetros en su muñeca. Alice, me hice un corte profundo solo para venir a buscarte. Me dolió muchísimo. Hagamos las paces, cariño. Puse los ojos en blanco. Es imposible para nosotros ahora. ¿Por qué? Nunca olvidaré esa noche asquerosa. Porque estás sucio. Ya sea por despecho o por borrachera, una vez que un hombre está sucio, las cosas sucias ya no se pueden desear. Ethan estaba muy abatido y demasiado débil para refutar los errores que había cometido. Pero seguía siguiéndome a todas partes todos los días, imposible de quitarme de encima. Escuché que Charles fue adoptado por una familia pobre, viviendo una vida de penurias y pobreza. Y Charles, que había crecido en el lujo, no soportaba esa vida. Intentó escaparse varias veces y, tras ser atrapado por su abusivo padre adoptivo, inevitablemente recibió una brutal paliza. Tras oírlo, mi corazón quedó completamente impasible. Ya no podía sentir ni un rastro de compasión. Más tarde mi madre también vino. Se veía mucho más animada y ya no necesitaba silla de ruedas. Me tomó de la mano y me dijo que con el paso de los años, todo había sido gracias a que James la había cuidado. Y James nunca se casó, viviendo solo así, cuidando de mi madre hasta sus últimos días. Después de un tiempo finalmente esperé a esa persona. James no había cambiado mucho, seguía siendo muy guapo. Me abrió los brazos, Alice, he venido a buscarte. Me arrojé a sus brazos, te he estado esperando todo este tiempo. Detrás de nosotros, un par de ojos solitarios observaban. Ethan se quedó allí solo, todo su ser aislado y desolado.